Luces encendidas, taza de café. Tengo una pregunta y herramientas también. Silencio en la sala, late el corazón. Tu historia en la mesa se siente en la voz. Aquí nadie finge ser de piedra, aquí se vale llorar, soltar lo que pesa. Hablemos claro, sin máscara ni guión, que duela un poco pero sane el corazón. Tu vida importa, tu historia tiene valor. Hablemos claro y escuchemos con amor. Hey, cuenta lo que callas desde aquella vez, de ese miedo antiguo que aún no se fue. Yo pregunto suave, tú decides qué. Lo que hoy te libera, mañana otro le hará bien. Aquí cada herida abre caminos, aquí perder es ganar. Si encuentras tu ritmo, hablemos claro, sin máscara ni guión. Que duela un poco, pero sane el corazón. Tu vida importa, tu historia tiene valor. Hablemos claro y escuchemos con amor. Yeah. No es motivación barata, es verdad cruda. Si no sanas por dentro, la herida madura. El silencio grita, el cuerpo factura. Lo que no enfrentas hoy, mañana te fractura. Aquí no hay gurú, hay conversación. Preguntas incómodas, pero con intención. Crecer duele, pero duele más fingir. Así que habla claro o te habla la vida a ti. Ríe, tiembla, tiembla y ríe. Todo cabe en esta conversación. Nadie llega tarde a su proceso. Este es tu lugar. Tu habitación. Hablemos claro, sin máscara ni guión. Que duela un poco, pero sane el corazón. Tu vida importa, tu historia tiene valor. Hablemos claro, aquí hablamos desde el amor. Yeah. Hablemos Claro llega a ustedes gracias a Convención Hotel Boutique, un lugar de confort y calidad. Distribuidora Centro Occidente, la distribuidora de las grandes marcas como Coca-Cola, y Miranda Web, solución para llevar a tu marca a un nuevo nivel. Aquí hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. En primer lugar, tenemos que tocar el factor hogar, el factor familia, que es el núcleo principal del niño. Si nosotros queremos un niño sereno, el hogar debe ser sereno. Si nosotros tenemos un niño en caos en el aula, es porque viene un proceso bastante complejo en casa. Va a ser un Emocional. problema terrible, Y terrible. estos niños, con esta inmadurez neurológica que traen en la corteza prefrontal, debido a las pantallas, no van a saber manejarla. Y creo que es una situación delicada también ahorita el hecho de que haya niños tan pequeños usando las pantallas, porque Es difícil en estos tiempos decir en sí quién es el responsable de lo que está pasando en las aulas de clase. Habría que hacer toda una revisión. sí, yo discuto este tema mucho. Yo considero que una de las cosas es la reforma educativa que debe existir a nivel nacional. O sea, yo bienvenidos, mi gente bella, feliz viernes para todos, que Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos al segundo capítulo de Hablemos Claro, esta segunda temporada, el segundo capítulo de la segunda temporada. Ya el día miércoles nos vimos y bueno, estuvimos hablando un tema muy importante. Recuerden que esta semana estamos tocando y tomando todo el tema
de lo que está sucediendo y de lo que está pasando en nuestra amada Venezuela, manteniendo el respeto, manteniendo la empatía. Y yo creo que por eso también estamos haciendo esto, para poder abrir los espacios y llevar una información correcta. Como lo decía el día miércoles, poder darle las herramientas a todas aquellas personas y a través de nuestros medios comunicativos, como nuestras redes sociales, como un podcast, poder llevar un mensaje de esperanza y un mensaje que pueda ayudar a todas aquellas personas que hoy en día lo están necesitando. Y el día miércoles estuvimos hablando un esquema muy general de muchas cosas importantes, pero creo que hoy, o quiero que hoy nos podamos dedicar a un tema muy en específico, que es esa población vulnerable, esa población que de alguna u otra manera pensamos que ellos no están viviendo nada, que ellos todo bien, todo chévere, pero realmente sí. Creo que realmente ellos sí lo están viviendo y es allí donde nosotros nos tenemos que detener, es allí donde nosotros tenemos que prestarle atención, porque creo que ellos lo están viviendo de una manera directa o indirecta, y son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes que de alguna u otra manera lamentablemente están viviendo todo eso. Entonces yo quiero que hoy podamos conversar de ese tema, y para eso hemos traído una invitada de lujo, una invitada especial que ya estuvo en Hablemos Claro en la primera temporada, pero donde estuvimos haciéndole una entrevista a ella directamente como marca, como persona, y hoy queremos tener esta conversación. Así que hoy está entre nosotros nuestra querida Ilka Rangel, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Ilka, por tomar a bien esta invitación. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Cuéntanos. Bueno, primero que nada, agradecerte el espacio, agradecerlo y de verdad felicitarte, porque yo siempre estoy convencida, yo cada día me convenzo más de que los sueños se pueden hacer realidad y tú eres muestra de eso. Bueno, estamos bien, siempre lo digo y en esta semana lo he repetido con frecuencia. Agradecer el hecho de que estamos del lado de los que estamos ayudando, del lado de las personas que estamos colaborando, para las personas que en este momento le están pasando tan difícil, que están en este impacto emocional aún y en este choque que no terminan de entender. Sí, yo creo que es una de las cosas importantes de hacer entender a la gente y de poder hablarle a la gente acerca de esto, porque, a ver, yo creo que hay muchas plataformas de cómo ayudar, ¿no? Yo felicito y aplaudo y me quito el sombrero ante esos héroes que están en el campo de batalla, cada una de esas personas que estuvieron hace unas semanas, que siguen estando allí de alguna u otra manera, que fueron los rescatistas, los bomberos, bueno, Cruz Roja, todas esas personas que estuvieron allí, las personas que vinieron de otros países a ayudarnos, esa gente que armó sus centros de acopio también para poder recoger, recolectar todo lo que podían para poder enviar, todas aquellas personas que se fueron de voluntarios a ayudar, esas personas que hacen donativos en su parte económica, financiera, y también estamos nosotros, los comunicadores, los que tenemos un espacio, los psicólogos, los orientadores, los psiquiatras. Creo que cada uno de nosotros, los que atendemos todos los días esa área emocional, que también se ve muy afectada, porque no es solamente lo material, sino también lo emocional. Y en este caso, nuestros niños, niñas y adolescentes que de alguna u otra manera viven ese impacto, porque uno cree que ellos no saben nada, pero saben más que lo que uno considera, ¿no? Cuéntanos en tu experiencia, porque además, bueno, para los que conocen a Ilka saben que ella maneja una marca, pero también maneja una institución que se llama Pechacucha Kids, donde ella pues recibe todos los días a niños, a niñas. Cuéntanos de tu experiencia, qué has visto tú. Los niños están afectados, no están afectados directa o indirectamente, aún nosotros acá en Mérida. ¿Cómo ves tú ese panorama? Hay un impacto emocional, hay un impacto afectivo. Hay niños que no logran procesar, no logran entender por qué mamá llora con frecuencia, por qué de la nada mi mamá pasa de ver una pantalla a llorar. Hay niños que todavía están procesando post preguntas, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Por qué en Venezuela pasó esto? ¿Puede pasar en Mérida? Hay muchos niños que lo están preguntando y sin duda alguna, pues nosotros como adultos significativos somos los encargados, ¿ok? De abordar estas situaciones y de entender la inmensa responsabilidad que tenemos, no solamente en mi caso como educadora, sino también como mamá.
¿Ok? Entonces esto es muy importante entenderlo y vivirlo. Nuestros niños están sufriendo. Si hablamos de los niños que están impactados directamente, esto va a ser un trabajo emocional bastante complejo, bastante grande, que va a requerir un equipo interdisciplinario y un equipo de profesionales de primera mano. Y si hablamos de los niños que están viendo desde la pantalla, desde la vivencia de la charla familiar o de la charla de los vecinos, también hay un impacto que tenemos que saberlo manejar porque nuestros niños lamentablemente y nuestra población venezolana no tiene una cultura sísmica. Aquí en Venezuela no hay una cultura sísmica que nos indique qué tenemos que hacer, cómo debemos actuar, porque como yo siempre digo, nuestros hábitos se crean 21 días después que tú aplicas todos los días el mismo sistema o rutina. Entonces, esto es un tema bastante complejo e interesante que vamos a tener que abordar y vamos a tener que tratar. Fíjate lo siguiente, fíjate lo siguiente, hay ciertas cosas que nosotros estamos ignorando, ¿no? Desde casa, como padres, muchas veces, lo que tú acabas de decir, con las redes sociales, con lo que se habla, con lo que no se habla. Y bueno, vamos a entrar directo al grano como tal, como se dice del tema, porque hay mucha tela que cortar con respecto a esto. Y la idea es darle herramientas a cada uno que ustedes nos están viendo, darles herramientas por medio de este programa el día de hoy a través de esta plataforma y poder que ustedes tengan esa herramienta. No solamente en la parte sísmica, considero yo, Ilka, que las crisis que viven los niños, no solamente hablamos de algo sísmico, hablamos de muchas cosas que lo estamos viviendo a lo largo de los años, porque antes del 24 de junio, que marcó un antes y un después, hay una cantidad de cosas que yo creo, y lo relaciono en esto, ¿no? Creo que cada niño también vive su sismo propio en su casa, ¿ok? Sí. Hablamos de un terremoto el 24 de junio que sacudió a Venezuela, pero tenemos que hablar también de los terremotos Mm. internos de casa, los terremotos emocionales, los terremotos no solamente internos de casa, los que viven en la escuela, el acoso, el abuso, el niño o la niña que fue tocada, que fue violentada. Creo que esos sismos que sacuden esas paredes emocionales es otro nivel del cual muchas veces creemos que no están, pero creo que esos son los principales temblores que tenemos en nuestra vida, ¿no? Mira, aquí hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. En primer lugar, tenemos que tocar el factor hogar, el factor familia, que es el núcleo principal del niño. Si nosotros queremos un niño sereno, el hogar debe ser sereno. Si nosotros tenemos un niño en caos en el aula, es porque viene un proceso bastante complejo en casa. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que entender que en el aspecto educativo y en el área educativo no solamente es el niño y no solamente son las familias las que tenemos que abordar. Yo me iría de primera mano a abordar a las maestras y a los encargados de impartir todos los días el conocimiento. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de que el maestro es un ser humano que siente, que vive, que es como un niño y que fue niño también y que trae heridas y que trae situaciones y que trae secuelas. Entonces, hay que atender a las maestras, hay que atender el burnout que están viviendo las maestras en nuestra población venezolana. Porque bien sabemos, Jonathan, que no es solamente un tema de emociones, de carencias económicas, también hay muchas situaciones que vienen arrastrando las maestras a lo largo de los años. Sentirse poco valoradas, poco recompensadas, sentir que están en un círculo donde tal vez no puedan avanzar. ¿Ok? Y en tercer lugar, tenemos que hablar del aspecto social, que tiene que ver con el hogar, con la familia y con todo esto que el niño está viviendo alrededor. El bullying, el irrespeto, la no verdadera inclusión en las aulas de clase. Me están hablando de una inclusión de niños neurodivergentes con niños neurotípicos, pero esto no está existiendo en la vida real. Las maestras no están capacitadas y no es culpa de ellas, porque ellas no son las que tienen que ir a buscar actualizarse. Son las instituciones las que les tienen que brindar las herramientas a ellas para poder apoyar a los niños. Ahora, fíjate algo, los niños son una esponjita emocional. Ellos absorben todo y uno a veces piensa que no, pero sí. Uno a veces cree que ellos no están entendiendo, pero sí lo entienden, que ellos no se enteran, pero sí se enteran. Y entendiendo este tema que está en la mesa, en la palestra del desastre natural, del terremoto, que ellos lo ven,
¿cómo manifiestan o cómo absorben ellos todo esto y lo manifiestan? ¿De qué manera lo hacen mediante esta tensión colectiva que se está viviendo en Venezuela por medio de todo esto o en sus hogares, toda esa tensión? ¿Cómo es ese absorber y manifestar todo lo que está ocurriendo? Tenemos dos escenarios. O el niño que ha pasado a estar pasivo, silente, callado, y el niño que está manifestando a nivel corporal y kinestésico movimientos repetitivos inconscientes, una inquietud constante por hacer, por detenerse, por continuar sin saber qué está buscando. Entonces, estas son varias o diferentes formas del niño manifestar ansiedad, miedo, estrés y preocupación. Una vez me llamaba muchísimo la atención que un representante me decía, pero ¿cómo mi hijo de 2 años va a manifestar estrés o ansiedad? Indudablemente, los psicólogos lo dicen hoy en día, los niños lo manifiestan. Entonces, ¿qué es importante? Detenernos a ver qué es lo que está pasando con los niños en casa, que la mayoría de la población venezolana, te pudiera hablar de un 90%, está manifestando ansiedad en este momento y canalizarlo. Es el momento de canalizarlo, no solamente para los niños, sino también para nosotros como adultos. Que ahí entra el lenguaje no verbal, ¿no? Así es. Como tú lo decías, esa mamá que llora, ese papá que llega, que está decaído, los niños empiezan a ver las caras largas en la casa, que empiezan a ver que algo más está pasando, que de alguna u otra manera pues tenemos que tratar de cuidar, ¿no? Ahora hay una gran línea delgada entre proteger y ocultar. O sea, son dos cosas que muchas veces no tenemos en cuenta porque ante el pánico de cualquier situación, se llame sismo, se llame problema en casa, se llame cualquier situación, ante ese problema, ante ese pánico, muchas veces hay dos vertientes, ¿no? Está o nos caemos en dos extremos, vamos a llamarlo así. Uno está el que le grita a los niños y tal, y hace el desastre, ¿no? Y tiene un descontrol, lamentablemente, emocional ante esta situación, ¿verdad? Bueno, por el miedo que tiene, expandiendo el miedo, expandiendo toda la crisis internas que hay. O está el otro extremo que le mientan a los niños y dicen, no pasa nada, tranquilo que no pasa nada, no pasa nada. O sea, estos son cosas de cosas. ¿Cuáles son esos errores fatales que como adultos debemos erradicar de inmediato en la crianza de nuestros hijos? Bueno, el primer error es ocultarle las cosas a los niños. En la situación actual en la que estamos, ya hay muchos niños que desde los 4 en adelante, de los 4 años en adelante, están preguntando qué pasó, por qué se movió la tierra. Y también puede pasar en Mérida. Explican, papá y mamá, nosotros no podemos mentirle a nuestros hijos. Con esto no quiero decir que actuemos de una forma brusca y cruda. Hay que saber cómo explicarle a un niño, pero hay que explicarle la situación. ¿Por qué? Porque como tú bien hablabas y decías, hay terremotos emocionales que tienen que ver con separaciones, que tienen que ver con muertes, que tienen que ver con traumas propios de la vida, que nosotros no le podemos ocultar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos y educarlos para la vida. Nosotros tenemos que educarlos para que ellos aprendan a vivir, a sentir cada emoción, pero asimismo canalizarla, que es parte de la educación emocional de la que yo siempre voy a hacer bandera donde yo quiera que esté y que vaya. Porque no basta con preparar a nuestros hijos en contenidos conceptuales, lógico-matemáticos, lenguaje escrito y verbal. También tenemos que prepararlos emocionalmente para un trauma, para la vida. En primer lugar, no hay que mentirles. En segundo lugar, la comunicación asertiva es muy importante y adecuada a su edad. En tercer lugar, y no menos importante, la base de casa, mamá y papá deben establecer qué es lo que requieren o qué es lo que creen que su hijo necesita para crecer. Mira, hay algo muy importante de lo que estamos hablando y de Ujú. lo que estás diciendo. Y bueno, tú eres una de esas de las personas que trabaja mucho con la voz, la expresión y la seguridad en los niños desde Pechacucha, ¿no? Creo que, y aprovecho el espacio rápidamente para poder compartir esto. Si usted vive en Mérida, nos está viendo y vive acá en Mérida, y usted busca un espacio, usted dice, mire, yo necesito un espacio donde mis hijos puedan no solamente sea un aprendizaje más, sino sea realmente con herramientas, de una manera con propósito.
yo les puedo recomendar al 100% este lugar que se llama Pechacucha Kids. No porque sea un tema de publicidad, sino porque mis hijos están allí y yo he visto, yo veo el aprendizaje en mis hijos, yo veo lo que ellos viven, lo que ellos... Entonces, considero que es un espacio maravilloso para que ustedes puedan tener a sus hijos. Ahora, cuando hablamos de este asunto, ¿verdad? Cuando el entorno se vuelve caótico en casa, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, cuando ocurre un terremoto emocional o como el que ocurrió acá en Venezuela, cuando ese niño se siente amenazado, cuando hay una amenaza a nivel general, ¿cómo podemos usar la palabra, el juego, las dinámicas en casa para que los niños exterioricen, ¿sí? Todo esto y entiendan lo que está pasando sin quedar traumados? ¿Cómo pudiéramos hacer o cómo pueden hacer todos esos padres para poder de manera lúdica, manera dinámica, poder llevar ese mensaje, esa comunicación a los niños? Mira, primero, si tenemos un niño de 0 a 6 años en casa, no pueden faltar los juegos. A diario tiene que haber un momento de calidad entre mamá, papá y los niños donde se manifiesta el juego. Un juego tranquilo, un juego de mesa, un juego kinestésico, donde hayan brincos, saltos y donde de alguna forma mamá y papá introduzcan conceptos como la tierra se puede mover. Vamos a hacer el juego de la tortuga, por ejemplo, que es un ejemplo, es un juego básico que ahorita estamos enseñándole a los niños por el hecho de proteger su cabeza, de proteger su cuerpo, de colocarse debajo de un espacio. Tiene que haber juego, tiene que haber una práctica y de alguna manera, ese momento dinámico, divertido en casa, para que de esa manera vayamos introduciendo otros conceptos. En segundo lugar, tiene que haber ese espacio donde mamá y papá olviden los teléfonos celulares, olviden los compromisos. Cuando yo hablo de tiempo de calidad, hablo de 1 hora, hablo de hora y media. A veces hay papás que por esa culpa, Jonathan, que muchos a veces tenemos de esa carga laboral diaria, tantas horas trabajando, queremos decirle sí a todo lo que nuestros hijos nos piden. Y lamentablemente se confunde el tiempo de calidad con el que yo te voy a dar todo lo que tú me pidas. Y no es así. Porque entonces vamos a crecer con niños carentes emocionales, pero a manos llenas económicamente y que no van a saber lo que es un no en la vida. Y cuando se topen con un no en la universidad, en la adolescencia, van a tener un choque Va a ser un problema emocional. terrible, Y terrible. estos niños, con esta inmadurez neurológica que traen en la corteza prefrontal debido a las pantallas, no van a saber manejarla. Y creo que es una situación delicada también ahorita el hecho de que haya niños tan pequeños usando las pantallas, porque es que, a ver, un niño que quizás no sepa leer, pero sabe cómo manejar el celular, ya sabe cómo meterse en Instagram, cómo meterse en YouTube, y en todos lados está la información. Es que tú lo ves ahorita parte del punto épico es esto, entonces te metes al Instagram y lo que aparece muchas veces es una información que hasta cierto punto las imágenes, o sea, si tú no estás preparado para ver esas imágenes, pues te trauman, ¿no? Y hay un problema allí con ese asunto. Yo creo que tenemos una guerra enorme junto con todos esos papás que no han querido entender, no han podido entender lo delicado que es que un niño maneje pantallas. Y cuando hablamos de un niño, estamos hablando de niños de 7, 8, 9 años, inclusive De 10 2 años, 2 años, 3 años, que agarran y lo primero que es que quédate quieto y le dan una tablet, ¿no? Y toda esta situación que está ocurriendo emocionalmente en eso. Cuéntame rapidito cómo manifiesta un niño, cuáles son las principales, digamos, los principales síntomas que manifiesta un niño o una niña cuando está sufriendo un problema de ansiedad o de Ujú, estrés dentro de casa por alguna situación, inclusive por lo externo que ujú. está pasando. Mira, hay un llanto descontrolado. Hay gritos descontrolados. Hay niños que están manifestando ansiedad en casa, comiéndose las uñas, arrancando trocitos de sus labios, golpeándose, autolesionándose. Y siempre digo, cuando un niño empieza a manifestar estas conductas, la mamá o el papá tienen que levantar la bandera roja y tienen que decir, atención con esto. Porque el niño que lo está manifestando en casa, lo está manifestando en la escuela. Lo que pasa es que bien sabemos que ahorita las matrículas en las aulas de clase son de 35 a 40 niños. Probablemente una maestra con esta cantidad de niños en el aula no le va a dar tiempo No, de detenerse a ver cómo está actuando un niño.
Las maestras se están dedicando a los contenidos conceptuales. Los aptitudinales están quedando de lado y no por culpa de la maestra. Esto es un tema de gerencia y esto es un tema que va desde la dirección de cada una de las instituciones. Pero también entendemos que hay necesidades económicas que hay que cubrir. Entonces es difícil en estos tiempos decir en sí quién es el responsable de lo que está pasando en las aulas de clase. Habría que hacer toda una revisión. Sí, sí, a ver, yo discuto este tema mucho. Yo considero que una de las cosas es la reforma educativa que debe existir a nivel nacional. O sea, yo considero que esto es un tema bien, bien álgido. Esperemos, viene un nuevo año escolar. Yo espero que en este nuevo año escolar podamos tener esa posibilidad de poder tener, mira, yo considero que un gran paso es establecer la salud emocional o la educación emocional, mejor dicho, dentro de la educación. Si tú puedes, desde las aulas de clases, cuando tú agarras a un niño de preescolar, enseñarlo y educarlo emocionalmente, cuando ocurren estas cosas dentro de nuestro país, que son desastres naturales que no podemos controlar, ya hay un niño preparado. Mira, hay que entender algo. La educación emocional tiene que ser parte del currículo de las universidades, en primer lugar. Tiene que ser una materia obligatoria, no optativa, el hecho de que los estudiantes, futuros maestros, se formen para educación emocional. En segundo lugar, los currículos. Hablemos del currículo de educación inicial. Tenemos vigente el currículo del año 2005. Han pasado muchísimos años desde que nuestro currículo no tiene una transformación eficaz y efectiva. En tercer lugar, hay que entender que la educación emocional no es solamente un juego. Esto me llama particularmente la atención cuando veo centros educativos que ofrecen dentro de su programa una educación emocional y cuando pregunto en qué se basan, me dicen que tienen una serie de juegos para la educación emocional. Cuando bien sabemos que la educación emocional tiene que ver con una rutina desde el principio hasta el fin. En quinto lugar, y no menos importante, la preparación consciente a las maestras. Nosotros no podemos seguir hablando de una educación emocional donde la maestra no sea consciente de lo que tiene en sus manos. Y estamos hablando de los niños. En sexto lugar, hay que hablar de una educación verdaderamente inclusiva. Estamos hablando de que las aulas están recibiendo niños neurodiversos con niños neurotípicos. Pero la verdadera inclusión va más allá de que yo diga como institución que lo recibo. Y la Tiene que inclusión, haber un cambio. y la inclusión que va a haber, que debe haber ahorita, porque fíjate algo, la inclusión que debe haber ahorita con los niños que perdieron a mamá, que perdieron a papá, con los niños que perdieron sus familiares, porque ahorita viene un receso educativo. Está muy bien, no nos vamos a ver en las aulas de clase, pero eso va a tardar un mes, 2 meses. En septiembre y octubre me va a venir un niño que puede ser reubicado en una familia a nivel nacional, ¿verdad? Porque bueno, resulta que tiene una tía aquí en Mérida y bueno, las autoridades hacen lo competente y según lo que establece la LOPNA, el niño debe estar con su familia. Ajá, pero ese niño que se viene a sentar acá en Mérida, vamos a poner un ejemplo, que tenía 10 años viviendo con sus papás, que este terremoto lamentablemente pues cobró la vida de sus padres y que quedó huérfano y que ahora viene a vivir con su tía, que viene un proceso emocional para su vida que sin tocar el tema de estrés postraumático ni nada de eso, realmente la educación está preparada y estamos preparando a los docentes. ¿Qué va a pasar con todos esos niños que van a regresar a clases en octubre, en septiembre, con todas estas carencias emocionales? O sea, ¿qué va a pasar realmente allí? Mira, no va a bastar con un taller, no va a bastar con 2 talleres. Esto tiene que empezar a tener un cambio, un verdadero cambio, un cambio significativo. Un cambio donde yo entienda que la educación emocional tiene que ir a la sociedad. ¿Por qué, Jonathan? Porque hemos visto espacios donde llega una niña con su abuela porque su mamá murió y ni siquiera la persona que la está tratando sabe cómo abordarla. Entonces, esto es un tema no de crear o de reforzar una generación de cristal. Esto es un tema de respeto. Claro. Esto es un tema de conciencia. Esto es un tema donde yo estoy formando a un ser humano para la vida, donde yo quiero que ese ser humano tenga bases y principios y valores, donde la maestra deje de etiquetar al niño porque él es hiperactivo, porque él es autista, porque este niño no se queda quieto. Y siempre lo digo, cuando está terminando el año escolar,
hay una, hay un cambio de voz en el niño, de una maestra a otra. Pero ¿qué están haciendo muchas maestras hoy en día? La maestra agarra el expediente y se lo pasa a la otra profe. Y en ese expediente transmite, este niño no se queda quieto, este niño no escucha, este niño no hace caso. Y la maestra que está dentro de ese cuadrado cognitivo y educativo lo recibe y así tal cual lo vive en su aula. Exacto. Entonces, estas son las maestras que necesitamos transformen, si están decididas a seguir educando, su visión. Porque cuando tú eres maestra, tú no transformas solamente un conocimiento, tú estás transformando a un niño desde el alma, desde el espíritu, desde la mente y desde el cuerpo. Así es, así es. Mira, hay mucha tela que cortar. Nosotros, bueno, estamos hablando acá con Ilka sobre todo este tema que está de alguna u otra manera afectando directo o indirectamente a nuestro país, pero sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes que también se ven afectados y sabemos que hay una cantidad de cosas por la cual hablar. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Un momento de publicidad con nuestros patrocinantes, grandiosos patrocinantes que tenemos dentro de nuestro podcast, de nuestro programa Hablemos Claro. Y vamos a regresar porque ahora vamos a hablar de un tema bien importante para ir cerrando la noche de hoy. Quiero que podamos conversar también sobre esa mamá, esa héroe también en su hogar, esa mujer, ese hombre también que de alguna u otra manera pueden transmitir una cantidad de cosas hermosas a sus hijos y que bueno, que hay una cantidad de personas afuera también luchando por un país mejor y para levantar a Venezuela en medio de los escombros, en medio de todas estas situaciones. Así que no se aparte, vamos a un momento de publicidad y ya regresamos por acá. Si quieres el confort, la calidad y el prestigio que mereces, no solamente para tu hospedaje, sino para cualquier tipo de evento corporativo, institucional o empresarial, este es el lugar indicado. Es que Convención Hotel Boutique tiene espacios maravillosos de mucha comodidad y mucho confort y la calidad que tú mereces. Así que acá en Convención Hotel Boutique es un espacio cálido e inigualable. Distribuidora Centro Occidente, la distribuidora líder en llevar las mejores marcas como lo es Coca-Cola. Si tú quieres abastecer tu bodega, tu negocio, tu supermercado, tu restaurante con las mejores marcas, tienes que contactarnos inmediatamente y es que nosotros somos líderes en el mercado de poder llevar la mejor distribución y poder llegar a cada rincón de nuestra ciudad. Distribuidora Centro Occidente con la mejor marca como lo es Coca-Cola. Si lo que estás buscando es poder apuntar tu marca personal, tu negocio dentro del marketing y poder ser tendencia en redes sociales, te tengo la persona indicada y ella es Miranda Webb. Así que contáctala, ahí están sus redes sociales que ella te dará los mejores planes y las mejores herramientas para poder llevar tus redes sociales a un mejor nivel. Bien, mi gente, y regresamos porque, bueno, este tema está muy interesante. Creo que aquí podemos pasar un buen rato hablando. Pero bueno, el tiempo es limitado y ya, yo creo que ya vamos a dejar por una segunda parte todo esto que estamos conversando. Nos unimos, valga aquí este tema muy importante, nos unimos al dolor de cada una de las familias que hoy atraviesan todas estas situaciones en nuestro país, de manera muy respetuosa, nos unimos, pero tenemos que abrir estos canales para poder llevar toda esta información y poder también llevar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que lo están necesitando hoy en día. Así que bueno, hemos estado conversando con Ilka. Ella nos ha estado hablando, bueno, una cantidad de cosas extraordinarias y vamos a un tema muy, muy importante. Tu comunidad también le habla directamente a la mujer, ¿sí? Y digamos a ese rol integral que tiene la mujer, como tu marca lo dice, mujer, mamá, maestra. Muchas madres hoy cargan con ese peso de mantener la calma para sus hijos, ¿no? De mantener a sus hijos calmados, tranquilos, de poder resguardar a sus hijos en ese ámbito, sostener el hogar, lidiar con su propio miedo también, porque la mujer es un poquito más sensible. Yo considero que la mujer, a diferencia del hombre, de por sí que está científicamente comprobado que tiene más terminaciones nerviosas, eso quiere decir que es más susceptible a muchas cosas, pero seguir siendo funcional en su hogar, quebrarse por ratico, ver una historia o ver un video pensando que pueden ser sus hijos los que pudieron haber vivido eso, ser ellos como familia,
¿Cómo se contiene a sí misma la mujer que le toca contener a toda una familia en medio de todo un desastre? La mujer necesita sentir, ¿ok? La mujer necesita expresar. Y lo primero que yo puedo decirle a las mujeres que nos están viendo y nos están escuchando es que tienes que sentir, tienes que darte el derecho de sentir. Sentir la emoción, drenarla, llorar, entrar al baño y drenar la emoción. Y después continuar. Una de las recomendaciones para nosotras dentro de nuestro núcleo, porque bien sabemos que las mujeres sostienen muchas cosas, inconsciente o conscientemente, es sentir la emoción, drenarla y continuar. Ya después que tú lloras, de hecho, una de las terapias que nos han recomendado en estos días es el hecho de cantar. Cantar música suave, cantar música que tenga tonos suaves, más calmados, para que nuestro sistema nervioso de alguna manera se sienta cónsono a la paz, a la tranquilidad. La segunda recomendación que le doy a las mujeres y a las madres es que se den también el permiso de comerse un dulce, de tomarse un café, de respirar profundo, de ver la tarde, de tomarse ese espacio para poder calmar un poco. Incluso yo recomiendo el ejercicio. Eh, no parar el ejercicio si es parte de tu hábito, ¿ok? Porque el ejercicio ayuda a drenar y también nos permite elevar los niveles de dopamina, ¿ok? Tenemos el cortisol elevado y esto no es un Mucho. secreto para nadie, menos en estos tiempos donde la mujer es mamá, tiene la responsabilidad de un trabajo, a quienes nos encanta estudiar también estamos estudiando, vamos al gimnasio, entonces tenemos tantos roles a la vez que tenemos que entender que tenemos que darnos esos pequeños, hay quienes lo llaman gustos, cariñitos, pero yo lo llamo parte de quererse, porque el amor propio a veces se confunde también, Jonathan. A veces la gente cree que amor propio es solo un cabello o unas uñas y no es así. El amor propio también es darse ese espacio de que yo también puedo ir a comerme un helado sin mi hijo y sentirme bien Claro. y relajarme, porque tengo muchas cosas por las que vivir y además son muchas las responsabilidades. A veces las mujeres somos nosotras mismas las que nos damos el látigo. ¿Por qué me estoy tomando esta agua sin mi hijo? ¿Por qué me estoy comprando unos zapatos si mi hijo tiene 30 pares de zapatos en la casa? Un ejemplo. No, pero Entonces sí lo hay, sí lo hay. Creo creo que que es una también tenemos que culpa. entender que no somos madres para vivir en la culpa o en el victimismo. Somos madres también para aprender a vivir y a equilibrar los diferentes roles de la vida. Mira, yo siempre lo he dicho en mis conferencias y cada vez que puedo se lo digo en una escuela para padres o a las mamás, o sea, tengan un tiempo para ustedes. Total. La Biblia dice que para poder amar al prójimo, tengo que amarme a mí primero. Nuestro prójimo son nuestros hijos, nuestros esposos, la esposa, nuestra pareja, el vecino, o sea, cualquier otra persona, ese es nuestro prójimo. Y si yo tengo que amar a mis hijos, yo creo que tengo que empezar por mí. Entonces, el amor propio incluye tiempo para mí, espacio para mí, salir, comerme un helado. Yo le decía esto a una mamá, una vez en sala de orientación, yo le decía, ve, sal, cómete un café, tómate un café, cómete un helado. Y me decía, licenciado, pero ¿cómo me voy yo? Yo no puedo salir a comerme un helado sin mi hijo. Y le dije, pero ¿acaso tú vas a salir corriendo a decirle en tu casa que comiste helado? O sea, anda, hazlo, ten Pero, el tiempo para ti. pero fíjate, aquí hay algo que incide en esto que tú estás diciendo de la culpa, y es que nuestras abuelas, nuestras madres, nos enseñaron a que la mujer tiene que estar en la casa, cumpliendo los roles de la maternidad y de la atención al esposo. Y tampoco está mal, porque en mi comunidad yo también lo digo. Es muy importante la red de apoyo que tú tienes alrededor, porque yo no pudiera hacer tantas cosas si yo no contara con el apoyo de mi esposo Claro. para que pudiera llevar al niño, traerlo, etcétera. Y cuando somos mujeres que soñamos con estudiar, con seguir creciendo, definitivamente necesitamos la red de apoyo sana. Esto también es importante aclarar. Hay muchas mujeres que dicen, no, pero yo tengo una red de apoyo. Necesitas una red de apoyo, pero sana. La que te construye, la que te equilibra, Correcto. la que te da la palmadita para continuar. A ¿Ok? veces cuando hablamos de esa red de apoyo, hay ciertas cosas ahí importantes porque hay mujeres Ujú, solteras o madres solteras que ujú. dicen,
Ajá, pero es que ustedes hablan de una red de apoyo con el esposo, pero yo no tengo esposo, yo no tengo pareja, yo soy sola con mi hijo. Pero hay ¿Cómo? amigas que se convierten en tías de tus hijos. Ahí es donde voy. ¿Cómo hace esa mamá soltera o esa mamá que no tiene una compañía ahorita? ¿Cómo crea esa red de apoyo? Mira, la mamá tiene que quitarse los mitos, tiene que quitarse los tabú y las etiquetas. Sucede lo mismo con las mujeres divorciadas. Hay que aprender a vivir en función de lo que nos hace feliz, no perfectos, porque no hay mujer perfecta, no hay mamá perfecta, no hay matrimonio Para perfecto. nuestros hijos lo son. Ok, gracias a Dios. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que quitarnos esos mitos que nosotras mismas incluso nos sembramos. La mamá soltera puede. La mamá soltera organizando su día a día puede salir adelante con su hijo. Hay muchísimas mujeres que son ejemplo de eso, Sí, Jonathan. claro. Entonces, ¿qué es importante? Entender que si otras personas han podido, yo también lo puedo hacer, porque afortunadamente Dios nos dio habilidades y dones a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces nos gusta vivir en la culpa de que yo voy a echarle la culpa a los demás de lo que yo no he podido hacer. Y eso también sería otro punto importante que aquí podemos pasar No, aquí podemos estar muchísimo un buen tiempo, rato y aquí la gente muchísimo. está conectada ahí hablando y siguen hablando y no sé qué más y todo el asunto, pero a ver, tenemos que, bueno, recordar que en medio de todo esto, pues uno de los puntos centrales es poder dar esas herramientas, ¿no? En medio de todo eso, no estamos hablando solamente de un terremoto, digamos, ese terremoto físico que ocurrió, sino también estamos hablando de los terremotos emocionales que hay, ese sismo emocional que ocurre en la vida de un niño y lo importante, porque es que a veces cuando tú le preguntas a un papá y una mamá, ¿cuál es la prioridad número uno en tu vida? ¿Qué es lo primero que dice? Mi Mi hijo. hijo. Eso es fundamental. Y ahí es donde yo digo, antes de ser mamá, ¿qué eras? Mujer, Mujer. hombre. Y si la mujer no es feliz, ¿cómo va a ser una mamá feliz? Entonces yo le digo, y esto a veces choca mucho, porque yo a veces le digo a los Choca. papás o a las mamás, la prioridad número en tu vida, en la vida tuya, tienes que ser tú. 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 No, no, eso no puede ser. No, es que si tú no eres la prioridad número uno en tu vida, todo lo que venga debajo de ti no va a estar bien. Y una de las cosas que yo le voy a decir a esas mujeres que son madres o que están en ese camino buscando la maternidad es, mujer, tienes que quererte, tienes que entender que cuando te conviertes en madre, pasas por un periodo o por una etapa llamada matrescencia, donde van a haber muchos cambios físicos, biológicos y emocionales. Dentro de esos cambios físicos, tú tienes que aprender a organizar tu día a día. También tienes que aprender a planificar tus rutinas, tu jornada. Tienes que entender que si tú tienes una vida organizada, tu hijo así también se va a proyectar. También hay algo importante que nosotros a veces tenemos como meta cuando nos convertimos en madre. Nosotros queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros fuimos. Así es. Entonces vienen esas mujeres o esas familias que como yo vengo de una familia de ingenieros, mi hijo también tiene que ser ingeniero. Y no hemos entendido que los niños en esta generación nacieron incluso para tener profesiones que aún no se han creado. Sí, porque esto es una generación completamente diferente. Hace 20 años atrás, hace 25 años atrás, yo creo que no hubiese existido, o no existía, mejor dicho, todo esto que estamos haciendo hoy en día. Entonces, mi mamá por lo menos es una que no entiende. Cuando yo le explico, no, tengo que ir a grabar el podcast, la cuestión, y me dice el podcast, grabar, porque no viene esa generación. Mis hijos ya lo entienden, pero dentro de unos 10 años, 15 años, mis hijos van a hacer cosas que hoy no están creadas pero que van a existir. Y que recordemos algo, la inteligencia artificial, las pantallas, los medios de comunicación, las redes, nos están dando muchas herramientas, solamente que el ser humano no aprende a manejar adecuadamente estas herramientas. Pero tampoco en estos tiempos podemos censurar las pantallas, porque las pantallas bien sabemos que es un eje transversal de la educación. Así es. Bueno, mira, yo considero que es muy importante entender que para poder salvar a nuestros hijos, poder salvar a nuestro entorno de algún sistema de pánico, algún sistema de ansiedad, algún sistema de estrés como tal, creo que los primeros que tenemos que aprender a estar estables somos nosotros, aprender a enfrentarnos a una parálisis, porque es que yo creo que la seguridad de un niño no depende de si la tierra se mueve o no,
o la de seguridad de un niño no depende de un problema, de un conflicto que se está creando. Yo creo que a pesar de que aunque eso ocurra, que es la vida real, yo creo que la seguridad de un niño está en el plan que mamá y papá tienen ante la crisis, ante la situación. Como nosotros reaccionemos como padres, nuestros hijos nos van a ver y van a aprender cómo actúa mi papá en medio de esta crisis, cómo actúa mi mamá en medio de una crisis económica, cómo actúa mi mamá cuando las cosas no salieron como se debía. Yo creo que ahí está la seguridad y la protección que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Clave para mí en estos tiempos, el amor. El amor es clave en cada una de las áreas donde nosotros estemos, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la vida familiar. El hecho de entregar un abrazo, un beso, una palabra positiva, y hacerlo parte de nuestros días. Porque a veces muchas personas predican en redes sociales muchas cosas que no lo hacen en la vida real. Entonces, una de las cosas a las que yo puedo invitar es a proyectar el amor verdadero y a que exista coherencia entre ese decir y ese hacer. Yo te lo confieso, yo he conocido gente que de alguna forma yo admiraba por redes sociales y he tenido la oportunidad de conocer a muchas y a mí se me ha caído completamente esa pasión con la que yo veía a esa persona, ese cariño con la que yo decía, wow, quiero verla en persona y ser algo o tener un poquito de lo que ella tiene. Y mucha gente para mí ha sido solamente una fachada. Entonces, tenemos que aprender que en la vida tenemos que tener coherencia en el hacer y en el decir, proyectar amor, amar lo que hacemos, Así es, amar lo que indudablemente. hacemos. Ilka, para cerrar, una, una palabra de esperanza, una palabra o un mensaje que quieras transmitirles a todas esas personas, si tuvieses la oportunidad de tener a alguien que por alguna circunstancia vivió uno de estos terremotos, de estos eventos que, que lamentablemente pues, ha marcado un antes y un después en la vida de un venezolano. ¿Qué mensaje le dejarías tú a cada mamá, a cada persona que pueda estar viendo este podcast desde tu punto de vista? No me puedo colocar en tus zapatos. Sería muy difícil decir que siento lo que sientes tú. Solamente te puedo decir que te acompaño en este duelo y en este dolor. Estoy completamente abierta a escuchar lo que tu corazón quiera manifestar. Y entiende que tienes el derecho de vivir y de sentir lo que estás sintiendo. A partir de allí, recuerda que la vida nos da la oportunidad de empezar muchas veces cualquier proyecto de vida. Y tal vez este es el momento de iniciar un nuevo proyecto de vida, enmarcado en la fe, en el amor, en la esperanza. Y sobre todo en el hecho de creer en ti misma como mujer, como madre y como miembro de este país. Un país que te abraza aún en el dolor, un país que cree en ti y unas personas que a tu alrededor están y que seguramente no te has dado cuenta lo mucho que te aprecian y que te aman. Pero que muchas de esas personas, incluyéndome, seríamos capaces de secar tus lágrimas, darte la mano y caminar contigo en este nuevo inicio. Te abrazo, te admiro, te respeto y te honro. Y puedes contar conmigo. Para nosotros es un honor. Para nosotros es un honor poder abrir este espacio. De verdad que a todos ustedes hay una frase que a mí me gusta mucho y dice, mientras haya vida, hay esperanza. ¿Sí? Hay cosas que no entendemos. Siempre le digo a la gente, el por qué no lo podemos responder. El para qué es otra cosa. Y yo considero que es un tiempo del para qué. ¿Para qué está pasando esto? ¿Qué me quiere enseñar la vida con esto? Primero, bueno, siempre lo he dicho y lo mantengo, creo que una de las cosas principales es acercarnos más a Dios en este tiempo, como seres individuales que somos, ¿sí? Fuera de cualquier religión, fuera de cualquier situación, creo que todos tenemos un Dios en general al cual miramos y vamos en medio de una oración y en medio de todo esto. Así que aférrate a Dios. Yo creo que eso es lo más
maravilloso. Y voy a decir lo mismo que dije el miércoles. La FIFA en pleno de mundial hizo algo maravilloso cuando puso un estadio entero a gritar: Venezuela no está sola. Y escuchar esos gritos de todo un estadio que decía: no están solos. Hay una realidad: nosotros no estamos solos, tú no estás sola, tú no estás solo, simplemente por una razón, no simplemente porque lo grite un estadio completo o porque vengan 15 o 20 naciones a acompañarnos. No estamos solos porque Dios está con nosotros, y cuando Dios está en medio, yo creo que todo es más significativo, y el tener el respaldo de Él es sorprendente. Así que a todos ustedes, mucha esperanza, que mientras que haya vida hay esperanza, y esa esperanza es seguir adelante, volver a levantarnos en medio de la caída, sacudirnos los escombros y continuar adelante. Y sé que todo esto el día de mañana será una plataforma para algo maravilloso que estoy seguro que va a ser especial. Así que bueno, Ilka, gracias. Gracias por tomar el tiempo, por haber venido a estos espacios. Gracias por compartirnos todo este mensaje que sé que muchas personas van a ver, y sé que va a ser muy especial. Si te quieren seguir, quieren contactarte, ¿cómo pueden hacerlo? Por Instagram me pueden conseguir como @mujermamamaestra_piso. Estoy para apoyar, para brindar herramientas, técnicas y para motivar también. Estoy por allí. Por Instagram también me pueden conseguir como @pechacuchakids. Este es el centro educativo donde trabajamos basado en la inteligencia emocional y en inteligencias múltiples. Y un número telefónico por el que me pueden contactar: 0414-715-0430. Estamos completamente abiertos, a la orden y sobre todo siempre dispuestos. Gracias a todos ustedes, gracias por haberse conectado, gracias. No se le olvide dejar un comentario, un like, suscribirse, compartir este podcast que se ha hecho con la intención de poder llevar un mensaje. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Nos volvemos a ver el miércoles a las 8 de la noche. Recuerden, segunda temporada con nuevo horario, 8 de la noche. Miércoles y viernes a las 8 de la noche se están estrenando cada capítulo. Y bueno, esto es solamente el comienzo de esta segunda temporada. Recuerden que estamos en un nuevo hogar, en una nueva casa, que es Hotel Convención Boutique, al cual le queremos agradecer de manera infinita. Quiero agradecer también a Distribuidora Centro Occidente, quien es nuestro patrocinante también oficial, ya hablemos claro, quien lleva la marca Coca-Cola acá en Mérida. Y también queremos agradecer quien está también ahí atrás, ayudándonos con todo lo que es la parte de la producción, que es Miranda, y su marca personal, que es Miranda Web. Así que ustedes pueden también contactarla a ella ante cualquier situación que es de marketing y de publicidad. Estamos completamente a la orden. Así que a todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado. Nos volvemos a ver el miércoles. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Chao. Hablemos Claro llega a ustedes gracias a Convención Hotel Boutique, un lugar de confort y calidad. Distribuidora Centro Occidente, la distribuidora de las grandes marcas como Coca-Cola, y Miranda Web, solución para llevar a tu marca a un nuevo nivel.